Muy buenas a todas y a todos, soy Rita Loy Ricart, investigadora predoctoral en la Universidad Jaume I de Castelló. Y bueno, antes de empezar quisiera agradecer profundamente a toda la organización del Congreso que me haya vuelto a dar la oportunidad de participar en este Congreso en el que tan a gusto me sentí el año pasado. Y bueno, como veis, yo voy a hablar de Assassin's Creed Brotherhood y la continuidad de los estereotipos de la leyenda negra borgiana, más concretamente de la imagen y mito que se ha ido creando alrededor de Lucrecia Borgia. Imagino que todos conocemos el videojuego y su trama, así que pasaré directamente a centrarme en los antagonistas de Assassin's Creed Brotherhood, pues la familia Borgia. En Assassin's Creed 2 ya se nos presenta primeramente a Rodrigo Borgia antes de ser papa y al final del juego ya como papa, es decir, Alejandro VI. En Brotherhood vuelve a aparecer junto a sus hijos César y Lucrecia, una persona que, bueno, junto a su familia se ha visto salpicada de escándalos e injurias de todo tipo que dieron lugar a una imagen mitificada dentro de lo que se conoce, como decía, como leyenda negra borgiana. La primera aparición de los hermanos es cuando atacan Monteriggioni, que es el lugar donde vive Ezio, aunque en esta escena aún no sabemos su identidad, para ello hará falta esperar un poco más. Sin embargo, puede intuirse quiénes son por el diálogo y es también muy importante su gestualidad, lo cual revela bastantes cosas. César se presenta como un general fuerte, dominante, mientras que Lucrecia tiene una actitud como sugerente, acercándose a su hermano de forma incluso insinuante, que parece marcar que hay como una relación amorosa entre ellos. En una cinemática posterior conocemos por fin a los hermanos Borgia y ya se muestra explícitamente que sí, que tienen esa relación amorosa que se podía haber intuido al principio. En la conversación que mantienen los hermanos ya puede intuirse esos celos y afán de posesión de César que se mostrará definitivamente en escenas posteriores. Incluso más adelante se verán escenas de violencia hacia Lucrecia por parte de César. También una escena interesantísima es el momento en el que se muestra que Lucrecia apresa a Caterina Sforza y en el diálogo acontecido se insinúa el incesto de Lucrecia tanto con su padre como con su hermano. Bueno, posteriormente se iniciará una misión llamada Mujer Fatal, la cual está dedicada al personaje de Lucrecia y podemos conocerla un poco mejor. En esta misión vemos que Lucrecia tiene amantes y quiere que César lo sepa para provocarle celos. Sobra decir el trato que recibe por parte de Ezio, que la persigue para embestirla y cogerla bruscamente para robarle la llave de la celda en la que se encuentra Caterina. También tenemos incluso un conjunto de misiones llamadas La desaparición de Da Vinci, y una de ellas es protagonizada por Lucrecia. En esta misión, bueno, por la localización, la cronología y la manera de dirigirse a ella, sabemos que ella está casada con Alfonso de Este y asentada como duquesa de Ferrara. En la misión vemos como, a pesar de ese retiro a Ferrara, Lucrecia sigue sintiéndose como un personaje repudiado debido a esos rumores de incesto y asesinatos. Vemos incluso como Ezio, utilizando este momento de sinceridad y de vulnerabilidad de Lucrecia, pues la seduce y la engaña para recuperar el cuadro de Da Vinci. Si estas escenas ya son bastante reveladoras sobre la imagen que proyecta el videojuego de Lucrecia Borgia, también existen otras conversaciones que redondean el personaje. Por ejemplo, en esa misma misión donde la vemos como duquesa de Ferrara, uno de los guardias comenta, pobre Alfonso, refiriéndose a Alfonso de Este, su mujer está loca. Igualmente, al principio del juego, cuando se presenta a la familia Borgia, Ezio tiene una conversación con Maquiavelo y este le comenta que el Papa Alejandro VI ha convertido a su hija, Lucrecia, en una de sus armas más poderosas. También César comentará en un momento determinado, Lucrecia es mía, nadie más puede poseerla. Bueno, con todo ello vemos que Assassin's Creed Brotherhood nos presenta una imagen de Lucrecia completamente empañada de aspectos relacionados con el incesto, la lujuria, una imagen de femme fatale, en definitiva, como ya dice su misión. ¿De dónde viene esta percepción de Lucrecia? Bueno, lo cierto es que la familia Borgia siempre ha estado salpicada de escándalos y a su alrededor se ha forjado a lo largo de los siglos la conocida leyenda negra borgiana. Esta leyenda empieza a gestarse de forma coetánea a los Borgia prácticamente desde el momento del cónclave de 1492 en el que Rodrigo Borgia es elegido papa. Se producen acusaciones de simonía y nepotismo y bueno, tal leyenda se va a consolidar tras su muerte en 1503. Por estas fechas, Johann Burckhardt, que era el maestro de ceremonias de Alejandro VI, era bastante hostil a la familia y transcribe en su diario una serie de documentos con acusaciones escandalosas, además de recoger noticias deformadas de orgías, asesinatos con veneno, magia negra, etcétera, que han contribuido a la pervivencia de aspectos negativos y turbios sobre la familia. El caso es que muchos varones romanos se vieron amenazados por el creciente poder de la familia y utilizaron el arma de la propaganda para debilitar la posición y capacidad de acción de la familia. También incluso Francesco Guicciardini, que era un historiador y político italiano coetáneo, escribió Historia Florentina y Historia de Italia, donde dejaba en muy mal lugar a los Borgia. También tenemos incluso los sucesivos matrimonios de Lucrecia. Como bien se dice en Assassin's Creed, Lucrecia es un personaje instrumentalizado. Sirve como herramienta para las estrategias de poder político a través de matrimonios y otras negociaciones.
Ella nace en 1480 y su padre formaliza su primer matrimonio en 1493. La casará con Giovanni Sforza con la intención de cimentar su alianza con el duque de Milán. Pero poco después el matrimonio se anula porque Giovanni Sforza alega que no había habido consumación y acusa a Lucrecia de incesto. Ya empiezan todo ese tipo de insidias y rumores sobre los que poco a poco se cimentará la leyenda. El caso es que el Papa estaba buscando otras alianzas más poderosas e intentó persuadir a la familia Sforza para anular el matrimonio, a lo que Giovanni se niega y profesa tales acusaciones. En 1498 firma su segundo matrimonio con Alfonso de Aragón, con quien tendrá un hijo, cuyo nacimiento se identificó como fruto de incesto entre Lucrecia y su padre, entre otras muchas especulaciones. Eh, Nuevamente se van a producir otros intereses políticos y el matrimonio de Lucrecia peligraba. En 1500 Alfonso de Aragón será asesinado aparentemente por orden de César, por, bueno, evidentemente motivos políticos, pero la leyenda negra tergiversará estos hechos y alegará que el asesinato fue a raíz de los celos que sentía César. En 1501 se arreglará su tercer y último matrimonio con Alfonso de Este y abandonará Roma para sentarse en la corte de los duques de Este, en Ferrara. Aquí se convertirá en duquesa, donde se revaloriza la imagen de Lucrecia porque se aleja de las acusaciones y en su papel de duquesa realizará grandes y nobles labores, al contrario que vemos en Assassin's Creed, por ejemplo, pues se sigue mostrando como una figura repudiada bajo el devenir de su actual marido. Bueno, estos mitos sobre la familia, la leyenda negra, fue formándose en Italia en los círculos diplomáticos y se consolida como un tema propagandístico, además de los estereotipos que ya empezaban a sentarse con Burckhardt y Guicciardini. ¿Esto se ve reflejado en las imágenes de Lucrecia? No realmente, al menos en las de finales del siglo XV y principios del XVI. Una de las primeras imágenes que se considera que representa a Lucrecia es este fresco realizado por Pinturicchio hacia 1492. El fresco representa un episodio de la vida de Santa Catalina de Alejandría y se ha especulado mucho acerca de la representación de la santa y bueno, se ha acabado relacionando con un retrato de Lucrecia. Es decir, que Lucrecia aparece representada como Santa Catalina. No volvemos a encontrar retratos de Lucrecia hasta pasado el año 1500, es decir, cuando ya se asentó en Ferrara, y de este periodo de su vida encontramos unas medallas que se han considerado de los pocos retratos auténticos según los investigadores. En la primera medalla, en el anverso, vemos el retrato de Lucrecia con el cabello suelto y sin adornos, y en el reverso vemos elementos iconográficos que se han visto como una simbolización de que las aventuras amorosas del pasado, de esa época de Roma, se han terminado y ahora existe un vínculo formal con la casa de este mediante esa representación iconográfica del amorcillo atado a un laurel. La segunda medalla se conoce como medalla de la redecilla debido a los adornos del peinado. Además lleva lo que se conoce como lenza, que es esa tira que rodea la cabeza y se adornaba con joyas. También tenemos retratos pictóricos como los de Bartolomeo Veneto y Dosodossi que se han asociado a posibles representaciones de Lucrecia en su etapa como duquesa de Ferrara. Nada que ver con la imagen de Lucrecia en Assassin's Creed, que es una representación del personaje pues, sexualizada, con ese vestido rojo, ceñido y los pechos casi al descubierto, acentuando ese carácter lujurioso que se ha ido asociando a su figura. Uno de los posibles retratos que más ha dado que hablar ha sido el de Flora, de Bartolomeo Veneto, que se creyó que era un retrato idealizado de Lucrecia como la diosa romana Flora. Los estudios posteriores afirman que la pintura no revela ninguna identidad concreta, sería simplemente un retrato cortesano idealizado teniendo en cuenta las producciones venecianas de ese tiempo y la actitud desinhibida de la representada, con el pecho fuera, mirando directamente al espectador, además de tener una raíz literaria y una influencia poética de principios del siglo XVI, mediante la cual se configura ese modelo de Donna Angelicata que la pintura también representará. Además, los estudios iconográficos apuntan al contraste entre la feminidad casta y pura y la sexual, que pues al final acabó relacionándose con las connotaciones erótico-sexuales que se querían asociar a Lucrecia. A pesar de que los estudios tuvieron en cuenta los parámetros artísticos venecianos y las raíces literarias, concluyendo que no era un retrato concreto o identificable, es curiosamente el que más ha prevalecido en el imaginario colectivo como una representación de Lucrecia y el que suelen adoptar las manifestaciones audiovisuales como videojuegos para crear ese personaje sexualizado de Lucrecia. Pero bueno, ya será más adelante, en el siglo XIX, cuando resurgirá con muchísima fuerza la leyenda y se construirá definitivamente toda esa imagen mitificada que tenemos actualmente de la familia Borgia. Sin embargo, este siglo se centrará especialmente en la figura de Lucrecia, que cobrará un rol protagonista y con fuertes connotaciones del cliché de femme fatale. Esto se debe en gran medida al drama que escribe Víctor Hugo, que tiene por protagonista a Lucrecia y en el que habrá una dualidad recurrente entre belleza y perversidad. Que bueno, esto no deja de ser un recurso narrativo común en la literatura del XIX. También tenemos a Donizetti que realizará una ópera que igualmente tiene como protagonista a Lucrecia inspirándose en ese drama que había escrito Víctor Hugo y bueno, pues igualmente dará continuidad a esos estereotipos e imagen de femme fatale.
Muchos autores escribirán sobre la familia y tergiversarán hechos y personajes históricos al servicio de la trama. Este tipo de obras literarias tendrán gran popularidad y convertirán a una figura histórica como Lucrecia en un personaje de ficción encasillado como mujer fatal, estereotipo que pervivirá en el imaginario colectivo contemporáneo. Las artes visuales tampoco se alejarán de ello y representarán sobre todo a Lucrecia a través de, pues, como decía, ese convencionalismo de representación de la femme fatal que se consolidará sobre todo con los pintores prerrafaelitas y simbolistas. Estos tópicos serán también los que herede el cine, que prácticamente en ningún caso ha dado otra imagen distinta, más histórica de los Borgia o de Lucrecia. El cine también ha magnificado la dimensión universal de la familia y ha fijado una determinada imagen sobre ellos asociada al escándalo, una imagen erótica, morbosa, de asesinatos, brujería, ansias de poder, codicia, etc. Como ya había comentado, en Assassin's Creed vamos a ver esa instrumentalización del personaje, sucesivamente casada, convirtiéndose en un arma política de su padre y su hermano. Es cierto que la historiografía ha criticado y contrastado fehacientemente toda esta leyenda negra. Por ejemplo, Ferdinand Gregorovius ya comentaba sobre Lucrecia que fue la figura más desdichada de la historia moderna, una marioneta en manos de los intereses de su padre y su hermano. Pero al fin y al cabo, toda esta imagen maniquea y arquetípica es la que mantiene el atractivo comercial. Y como no, los videojuegos Assassin's Creed en este caso no son una excepción. En las dos entregas que retratan a los personajes Borgia se va a recurrir a una hipérbole caricaturesca de los estereotipos que hemos visto. Lucrecia será el paradigma de la sensualidad sin límites, Alejandro VI de la depravación sacrílega y el ansia de poder, y César un príncipe maquiavélico también con una ambición de poder desmedida. Y lo cierto es que todos estos tópicos, aunque son igualmente criticables, es verdad que la imagen de César y Alejandro VI no deja de ser, pues, una imagen de unas figuras de poder prototípicas de una masculinidad hegemónica. Tienen el poder activo de los acontecimientos, lo cual contrasta con la imagen que se da de Lucrecia, que, bueno, es una imagen hipersexualizada, sumisa y de femme fatal. Y bien, como conclusión podemos afirmar que los videojuegos son un medio de comunicación de masas muy influyente actualmente y eso los convierte en un fenómeno y objeto cultural, sin duda, una mezcla de arte e industria que está generando imágenes constantemente que van a prevalecer en el imaginario colectivo. Es muy probable que la mayoría de los usuarios conozca antes a Lucrecia Borgia por Assassin's Creed que por las fuentes históricas. Los videojuegos constituyen una de las formas principales de la gente de aproximarse al pasado y esto tiene un impacto sociocultural evidente porque la mayoría de los videojuegos van a responder más a cálculos comerciales que a una veracidad histórica. Y en el caso de Assassin's Creed, pues se está contribuyendo a esa supervivencia de la leyenda negra borgiana, que a pesar de las evidencias históricas es a la que se recurre para crear narrativas y por tanto, pues como decía, la que prevalece en el imaginario colectivo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención.